Martín Picato, así que lo vamos a saludar. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Colo? Buen día para todos. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, padeciendo la falta de agua. Padeciendo, y bueno. Avisado, esta vez no, esta vez vamos a ver si después del reportaje con Gerardo Schwartz, del IERAL de la Fundación Mediterránea de la región NEA, podemos hablar unos minutos con el coordinador de SAMEP, con José Martín. Ajá. Viste cuando yo haciendo una introducción, ¿no? Y ya debe estar Dante llamando a Gerardo. Viste cuando yo te digo que la corrupción Mata a veces. mata y es un cáncer. El otro día lo escuché al presidente de SAMEP decir que el caño que están por cambiar ahora, o que están cambiando ahora, era un caño de menos dimensiones del que Sí. estaba. De lo que va. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Sí, presupuestaron y cobraron, Colo, por el sí, segundo bueno. acueducto, por un caño de una dimensión y compraron un caño de dimensiones mucho menores. Eso Sí, es corrupción, negro. Entonces, sí. hasta que el responsable no pague por el daño, nosotros vamos a seguir pagando 2 o 3 veces por lo mismo, negro. Porque Escuchá. esto lo pagamos nosotros, esto no lo No, paga. escuchá. Bueno, todo este trabajo es por el empalme en el brazo del Río Negro, a unos Ujú. 40 kilómetros de Resistencia, donde había una reducción de la cañería original, que era de 1.200 a 500. Ahora va a quedar todo de 1.200 a 500. Sí, pero hay que ver si en el pliego de la Te obra. digo que esto me está diciendo gente de Sameve, ¿eh? Sí, lo entiendo, lo entiendo. Que le dice La, el pliego, ¿no? claro, el pliego de la obra seguramente decía 1.200 Bueno, y metieron 500. La bueno. diferencia de precio, alguien se la llevó. Entonces, esto Claro. pasa eternamente, pero ¿quién paga las consecuencias de la corrupción Ah, en nosotros, definitiva? es Juan Pueblo. Nosotros. Ahora está SAMEP desbordado, coordinando la entrega de agua por este error o por este acto de corrupción que no debería haber ocurrido, Colo. No debería haber ocurrido. Y mientras No. tanto, Martín, tenés que seguir escuchándolo a Capitaniche, Sí, que ahora dice, dice que él habla por lo que cree que sabe, mis dice. manos están limpias porque nunca firmó un despido de un Ah, trabajador, dice, ¿viste? ¿Lo ah. escuchaste? Bueno, yo lo pasé hoy a la mañana, ¿viste? Sí, no, yo Pero lo bueno, escucho más o menos. Ahora pero sí, bueno. sí lo escuché decir que él habla de economía por lo que cree que sabe. Ya bajó 2 escalones. Bueno, está bien. Que aparte, no saber es algo normal porque uno nace no Y sabiendo. sí, Y entonces, bueno, pero ya anda aprendiendo sobre la marcha. Y no hay nada mejor. yo en economía no me meto, sos vos el que sabe, yo no lo Pero, sé. pero lo bueno es ¿Viste? no saber y estar dispuesto a Aprender no vivir en la y ignorancia. Eso es lo aprender, bueno. ¿viste? Hacerte de datos, de Yo no sé conocimiento. nada de medicina, y si me metes en algún estatuto del Estado en algún momento, los primeros meses me va a costar porque tengo que aprender sobre la idiosincrasia, la cultura, la técnica y muchas cosas que yo sé de haber estudiado hace 10 años, que eso seguro cambió. Sí. Entonces, el problema no es no saber, el problema es la terquedad y la arrogancia de no entender que uno no sabe. No, y de salir a hablarle a la gente como que sabe y la gente, viste, que Ah. tampoco sabe, viste, decía, ah, mirá, qué guacho, ¿cómo sabe, loco? Bueno, ese es el ¿Viste? arrogante que tiene como premisa principal no saber que no sabe, o sea, no estar dispuesto a aprender. Cuando alguien no sabe que no sabe, no está dispuesto a aprender. Por supuesto que uno desde la ignorancia puede preguntar, puede decir, che, a mí me parece esto, pero estar dispuesto a escuchar y abrir la cabeza y entender que, che, esto que yo creí saber, no lo sabía. O no es este el camino, bueno, pero es propio de la arrogancia y la terquedad, ¿no? De la ignorancia también, porque esto es Colo, se ha vivido de la corrupción los últimos 30 años y el sistema sigue enquistado, ¿eh? El sistema corrupto en el Estado, en todos los Sí, estados, sigue. olvídate. Uno lo ve todos los días. Pero bueno, avísame, Dante, cuando esté la comunicación. Mi idea es hablar con Gerardo Sí. sobre el NEA. Gerardo es economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea para la región del NEA, Ujú, Formosa, Chaco, Corrientes. Y Misiones, ujú, que sí, son las sí. 4 provincias que componen el NEA, porque como afirmo desde el primer día, es imposible desarrollar el Chaco si no se desarrollan los vecinos. Y nuestros vecinos son estos, Corrientes, Misiones y Formosa. Claro. Entonces, dada la situación que tenemos y siempre, o la realidad, y siempre intentando mirar para adelante, me gustaría que Gerardo nos explique en qué estado concreto está la economía del NEA y cuáles son las perspectivas
futuras. Yo leí un par de informes de los que mandan la Fundación Mediterránea y explotó la venta, la comercialización de algodón, casi 1500% en lo que va Claro, del 2026 respecto del 2023. Pero cayó construcción, bueno, comercio minorista ni hablar, lo vemos todos los días, que se sí. queja la gente que vende cada vez menos. Comercio mayorista lo mismo, supermercados nos repunta. Y el norte del país vive, Colo, de los ingresos de coparticipación, porque esa es nuestra estructura económica. Ahora, también está cambiando a nivel nacional la estructura económica. Las formas de hacer, de exportar, en los mercados que son asequibles a la exportación, las regiones de la economía que están sincronizadas Ajá. a la realidad mundial son muy pocas. Hay una parte importante de la República Argentina que está padeciendo este modelo económico que yo no juzgo ni por malo ni por bueno. Digo, bueno, dada esta realidad, dada esta dotación, quiero saber a qué nos enfrentamos, en qué punto estamos, desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Esa es la idea. Y después de la charla con Gerardo, intentaremos, si es posible, hablar un ratito, con unos minutos Con el ingeniero Martín, con ¿no? el ingeniero Martín, con José Martín, con el coordinador de SAMEP de la zona 2, porque ya está el faltante de agua, se ve los camiones dando vueltas de agua para abastecer, están aseguradas las instituciones más importantes, Sí, como los hospitales, y el hospitales, hospitales, viste, clínicas. clínicas, las más sensibles, las que más necesitan la Exacto. atención. Pero esto es un... Esto es producto, esto es resultado Bueno, de pero las malas encima tenemos gestiones y 30 todo. días de calor, 30 grados de temperatura, ¿viste? Sí, loco, nos están haciendo padecer esto, no los de ahora, ¿eh? Porque esta vez la armaron bien, avisaron con tiempo, No, pero no va a anunciaron lo que faltar iba a el que salga pasar. a hablar, ¿viste? Esdero te está dejando sin agua. Mientras está de joda, en la cabalgata, mientras está, ¿viste? Esdero te deja sin agua una semana. Porque así es la ¿Viste? política Claro, hipócrita y cínica. Te cortan las piernas y después te dan la muleta. Te la claro, regalan y te hacen un acto público anunciando que te regalan la muleta y te cortaron las piernas. Lo mismo. claro. La misma persona o la misma política, digamos. Encima, bueno, pero va a ser hasta el 31 esto, la faltante de agua. Como decís vos, el acueducto uno trabaja, ¿eh? El acueducto uno está trabajando, no obviamente con el caudal de agua, no obviamente con el caudal de agua, pero bueno, es así. Lamentablemente es bajo el caudal de agua, va a ingresar en algunos sectores, en otros no va a haber, por eso muchas dicen, bueno, pero ¿cómo yo tengo que lavar la ropa? Yo tengo... Ahora se van a enojar muchos, Martín. Pero también en esto de hablar del uso razonable del agua, y hay que ver los lavaderos de autos también, ¿eh? Son 5 días que no van a poder trabajar. Bueno, pero que muchas agua gastan también, ¿eh? Sí, pero son días que no van a poder trabajar porque a esa gente yo no sé si le van a bajar agua para que puedan lavar los No, autos. no, no. Si no te Sí, entra lo directo más de la importante es el cañería, consumo humano, sí, sí, y ¿entendés? básico, mantener higienizada la casa, Colo, vos, el agua de la canilla la usás para todo, Bueno, sí, ¿viste? pero bueno, pero a ver, pará, no, no, Pero el no, auto no es un no, bien no, indispensable. claro, no higienices la casa No, por y supuesto. ahí está, ¿eh? Así que bueno, vamos. Bueno, lo presentamos entonces, está en vía telefónica con nosotros Gerardo Schwartz, que es economista jefe del IRAL de la Fundación Mediterránea para la región del NEA. Para mí es un gustazo poder charlar con él. Gerardo, buen día. Acá te saludamos Gustavo y Martín desde Presidencia Roque Saspeña, Chaco. Buen día, ¿cómo están? Un gusto recibir el llamado, así que un placer para mí también. Gerardo, lo planteaba antes de la comunicación que a mí me gustaría pararme en el presente, pero revisando la dotación inicial de este gobierno y hacia dónde puede ir la región NEA en función de la realidad nacional y regional, ¿no? Porque uno Ujú. está viendo claramente, Gerardo, que hay un cambio en la estructura económica de la República Argentina. Esto no es un Sí, cambio de época, está cambiando los fundamentos de la economía, me parece por lo menos. claramente es así por varios cambios estructurales que se están dando, varios cambios muy relevantes que se dieron ya y se van a consolidar, entiendo que se van a consolidar en los próximos años. En primer lugar, estamos hablando a esta estabilización
macro, que tiene que ver no solamente con la evolución del tipo de cambio, de la inflación y de también de ese cambio de paradigma en cuanto a pasar nuevamente al superávit fiscal después de tanta cantidad de décadas que no lo teníamos. Pero más allá de estas cuestiones, y solamente para recordar algún dato como que en estas semanas alguna gente se puso nerviosa por algunas declaraciones, pero si nosotros tenemos en cuenta el tipo de cambio, analizamos el tipo de cambio, que es lo que me consultaban varios medios esta semana, en octubre del año 2023, o sea, hace 3 años casi, el tipo de cambio blue, que era el libre, el único que teníamos acceso de forma totalmente liberada en esa época, estaba a 1.500 pesos, prácticamente el mismo valor que hoy. Ujú. Entonces, esa estabilidad macro hace que tengamos que tomar decisiones en consecuencias, no solamente como consumidores, como asalariados, como trabajadores, sino también las empresas en cuanto a las posibilidades y las oportunidades que se presentan. Otro cambio de paradigma sin duda muy, pero muy importante tiene que ver con esta apertura comercial que vino de la mano no solamente de la apertura de las importaciones o facilitar las importaciones, sino también los acuerdos como el acuerdo de inversiones y comercio con Estados Unidos o el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los acuerdos que están en negociación actualmente con la India, Canadá y otros países más. Esto cambia las reglas de juego sin ningún lugar a dudas y a su vez a todo esto tenemos que sumarle el hecho de la llegada muy fuerte de inversiones a dos sectores relativamente novedosos en cuanto a el protagonismo que están teniendo a nivel nacional, que es hidrocarburos, principalmente con Vaca Muerta, y minería también en el NOA, que estarían, todas las proyecciones nos muestran de que habría una entrada de divisas muy fuerte, producto de las exportaciones de estos sectores, que estaría rompiendo la dependencia histórica de la Argentina solamente del campo para abastecerse de dólares. Y esto cambia las reglas de juego y esto da un nuevo contexto en el cual todos nos tenemos que adaptar, no solamente los consumidores, los trabajadores, sino también las empresas y dentro de eso también las empresas y los trabajadores de nuestra región, de la región NEA, de Chaco, de Formosa, Corrientes y también Misiones, por supuesto. Ahora, ¿cómo se sube el NEA a este Mm. tren? Porque este es un tren de oportunidades, digamos, la restricción externa tan militada durante tanto tiempo, esto de que después de junio, julio los dólares empiezan a faltar y hay que, Ujú. viste, que cepo, que restringir el gasto en turismo, que nosotros también, Gerardo, entre paréntesis, déjame decírtelo, nosotros tenemos un problema cultural que no sé si viene de nacimiento, pero a nosotros nos gusta consumir antes que pensar en invertir esos dólares que podemos comprar, ¿no? El gasto en turismo es muy alto. El año pasado compró la Argentina toda, compró para atesorar 40.000 millones de dólares. Se están comprando entre 1.700 y 2.300 millones de dólares por mes. Entonces, ¿cómo se sube el NEA a este cambio estructural? Vi tu informe, el último que publicaste, el algodón, por ejemplo, explotó, pero hay otros Ujú. sectores que siguen tratando de traccionar, pero les cuesta. Ahí hay problemas de infraestructura, ¿qué otros problemas hay? Bueno, a ver, vamos por parte en pues hay varias preguntas dentro de todo esto que mencionabas, que es muy interesante y por ahí no me quiero perder. La pregunta es cómo, ¿no? La primera pregunta que hacías es cómo nos sumamos a ese tren, cómo nos sumamos a esta locomotora o a estas locomotoras que están comenzando a mover la economía argentina, que principalmente están explicadas por dos sectores o dos grandes rubros, uno el sector de la exportación y el otro en la llegada de inversiones, puntualmente a esto que mencionaba, hidrocarburos, minería con litio, cobre, oro y demás, el agro en la zona pampeana, algo también el NEA, pero poco, el agro, y la industria también aparece como destacándose también en Corrientes principalmente. Dentro de todo de esta llegada, estoy hablando de las inversiones más grandes que están anunciadas, que fueron anunciadas en los últimos 2 años. Dentro de esto podemos hacer varios análisis, pero en principio, para simplificarlo, hay dos canales a través de los cuales nos podemos sumar. En primer lugar, está
abastecer o ser proveedor de servicios y de bienes de capital para estas distintas industrias o estas actividades. Y esto tiene que ver no solamente con metalmecánica, no solamente con logística, transporte, viviendas, infraestructura y demás, sino también servicios profesionales, servicios eh, de, eh, de información o los nuevos TICs, todo esto que tiene que ver con programación, informática y demás, donde hay una enorme cantidad de desarrollos posibles que generan servicios demandados por estos sectores, información satelital, procesamiento de datos y demás. Hay muchísimo en esto que, dicho sea de paso, esta cadena, la de servicios informáticos y de programación, es muy interesante porque tiene presencia en prácticamente todas las provincias del país. Entonces ahí tenemos una beta muy clara en todas las provincias, además de todo lo que menciono. Pero a su vez, el otro canal es el que mencionamos nosotros, aguas abajo, de estos grandes sectores productivos y motores de la economía, que tienen que ver con la disponibilidad barata de estos productos a nivel local. Un ejemplo de esto, para hacerlo más gráfico, el gas natural es el principal insumo para elaborar fertilizantes. Fertilizantes que hoy en su mayor parte son importados por la Argentina desde distintos países. Uno de esos productos, uno de esos fertilizantes es la urea, que ya están anunciados tres grandes plantas de producción, esto principalmente en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que no solamente compensarían la demanda total de la Argentina de fertilizantes en esos rubros, sino que tendrían saldos exportables, no solamente para abastecer a Brasil, sino al resto del mundo. Esto está basado, estos anuncios de inversión, estas inversiones que ya están en marcha, en realidad no son solamente anuncios, ya están las plantas en estado de avance bastante importante. Esto está facilitado, está explicado porque el gas natural es muy barato en la Argentina y se entiende que este va a seguir siendo abundante por mucho tiempo, producto justamente de estos desarrollos. En la región también podemos hablar, por ejemplo, de productos derivados de la madera o productos derivados del agro, y ahí tenemos muchísimo para hacer agregando valor, pensando justamente en la inserción internacional y la mayor demanda internacional que tengan estos productos. La lista realmente es muy, pero muy extensa. Y la pregunta acá es, más allá de encontrar o de hacer el listado, porque podemos estar prácticamente como es toda la mañana y toda la tarde conversando acerca de este listado de posibilidades o potenciales. No, la pregunta es cómo los desencadenamos, cómo hacemos que sea una realidad y cómo podemos alcanzar ese potencial. Y acá vamos a ver de que no pasa tanto por seleccionar y subsidiar algunos de estos sectores, sino que pasa principalmente por tres áreas. En primer lugar, reducir los costos de infraestructura y de logística, de transporte, que hacen que, por ejemplo, vender una casa prefabricada de madera en Añelo, en Vaca Muerta, en la zona de Vaca Muerta, sea más caro que una casa argentina, sea más caro que traerla de China. ¿Por qué? Porque el transporte desde nuestra región hasta el sur o hasta el norte de la Patagonia, lo hace más caro que traerlo directamente de China en un contenedor, por ejemplo. Y ahí tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de estado de las rutas, tenemos que hablar de hidrovía necesariamente, y tenemos que hablar de todos los costos logísticos asociados a esto, regulaciones y demás. En segundo lugar, tenemos que hablar de carga impositiva o carga tributaria y regulaciones. En este sentido, un ejemplo en el cual vale la pena detenerse, analizarlo en detalle, es el caso de los impuestos distorsivos como ingresos brutos, sobre todo a nivel provincial y también a nivel municipal con las tasas municipales, que hacen de que sea mucho más caro contratar a un tercero, a una pyme, que me provea a mí de algún producto, de alguna maquinaria además, que traerlo del exterior o que elaborarlo integrando verticalmente toda la empresa. Entonces ese desarrollo de proveedores está impedido, está
dificultados, frenados justamente por todos estos impuestos distorsivos, además de las regulaciones para la erradicación de industrias en distintos lugares del país. Y finalmente tenemos una cuestión de más largo plazo que tiene que ver con la educación y la capacitación justamente para el trabajo y para esos sectores productivos. Y acá, en este punto, es uno de los cuales en los cuales las provincias y los municipios pueden trabajar muy fuertemente, articulando justamente esa demanda de los sectores productivos y las ofertas educativas o las ofertas de los distintos institutos que haya en cada uno de los lugares. Por lo tanto, el potencial, como mencionaba, es enorme, pero estas condiciones macro que mencionábamos al principio, que son muy interesantes, que son como es realmente reglas que han cambiado y que facilitan el juego y la erradicación de estas inversiones a nivel nacional, erradicación de inversiones de muy grandes montos, para que se traduzca en ese efecto derrame, tanto aguas arriba con proveedores como aguas abajo con elaboración de productos derivados y de mayor valor agregado, tiene que tener un correlato también en políticas públicas provinciales y municipales que faciliten esa inversión y la articulación justamente en cuanto, eh, hablo de articulación porque cuando hablamos de logística y de transporte, difícilmente tengamos que pensar solamente en una provincia, porque podemos arreglar las rutas de una provincia, pero si cruzamos las fronteras a otra y siguen estando los pozos y demás, poco habremos resuelto si no coordinamos entre todas las jurisdicciones. Así que queda una agenda de trabajo muy interesante, muy importante y muy demandante por lo detallista que es, ¿no es cierto? Pero es lo que tenemos por delante y entiendo de que las provincias están empezando a verlo. Así que esperamos que esto se traduzca en políticas públicas y en normas y en decisiones prontamente. Entre el corto plazo y el largo plazo, déjame citarte dos temas que me gustaría que los desarrolles. Coparticipación y la dependencia de la región, todo el norte, el NOA también, Ujú. de la coparticipación, del sistema de recaudación por coparticipación, que nos hace dependientes casi exclusivamente del favor de las provincias que por ahora son las más productivas. Y lo segundo, y quizás más venido acá por su factibilidad, no por su importancia, la coparticipación como largo plazo, pero también el puerto como mediano plazo, el puerto que se anunció en Barranqueras y el sistema de dragado y la licitación. ¿Qué nivel de importancia le das a los dos temas? Los dos son extraordinariamente importantes. Me parece que tal vez el más complejo no es el puerto y el dragado, porque esto con la nueva licitación de hidrovía prevé justamente distintos niveles de dragado hasta confluencia y a partir de ahí a ver, queda como es relativamente pocas obras complementarias que hagan viables a los puertos de esa región. Si vamos al Alto Paraná es muchísimo más complejo, pero en esa región entiendo que es mucho más sencillo. Sí tenemos que hablar ahí de la ley de navegación y de la navegación fluvial, y ahí esto tiene que ver con, entiendo que está en tratativas en el Congreso, así que seguramente antes de fin de año tendremos alguna novedad en este sentido, así que yo lo veo como más cercano a la cuestión de navegación y transporte fluvial que la ley de coparticipación. No porque no sea relevante, creo que incluso es más relevante la ley, o tanto como relevante como lo otro, pero la ley de coparticipación implica un acuerdo entre todas las provincias y sin duda es difícil hacerlo a esto, es difícil llegar a ese acuerdo, en las cuales seguramente algunas provincias tendrán que resignar recursos para cederlas a otros, y esto entrando en un año electoral, seguramente en los próximos meses ya estaremos entrando en tono electoral del año que viene, entonces es difícil avanzar en esa discusión. Obviamente es muy deseable, sería buenísimo poder hacerlo, pero es difícil acercar posiciones cuando estamos en años electorales o estamos cerca de un periodo electoral que todos anuncian que se adelantaría el año que viene al primer semestre.
Entonces, eso, si bien es uno de los temas estructurales más relevantes para todo el norte argentino, lo veo difícil justamente por estas cuestiones de tiempos políticos Pero viste que para discutir. eh, está atado, Gerardo, porque la quita o la reducción de los impuestos, la eliminación de los impuestos distorsivos, algo deseable para toda Ujú. economía que quiere aumentar competitividad y productividad, está directamente ligado con la ley de coparticipación. Los intendentes y los Sí. gobernadores, Gerardo, lo primero que miran a la mañana cuando se levantan es cuál es el saldo de la cuenta, o al mediodía a ver a qué hora ingresa y le hacen F5 al teclado todo el tiempo. Totalmente, es así. Incluso hoy hablamos de impuestos distorsivos, como bien decís, solamente es posible eliminarlos dándole algo a cambio, alguna solución a las provincias. O sea, difícilmente eliminemos ingresos brutos si las provincias tienen que resignar recursos, pero no tienen ningún beneficio a cambio. Entonces, una de las propuestas que habla justamente, por ejemplo, del super IVA, que es muy interesante, pero implica el acuerdo con todas las provincias. Así que bueno, es parte de la discusión. eh, en ese caso solamente de una cuestión tributaria y a partir de ahí podremos ver justamente si es posible o no la ley de coparticipación. Lamentablemente la ley de coparticipación está estancada ya hace 30 años aproximadamente, justamente por la 1987. dificultad, sí, por la 1985. dificultad Perdóname, de Gerardo, la reforma de la 1985 Constitución, Vitel. Ah, 1994, tenés razón. desde la reforma de la Constitución, sí, que 32. ahí se decía que teníamos, creo que 12 meses para, para reformar la ley de Sí, coparticipación, si está en no la recuerdo mal. Constitución. Pe- Estamos un poquito retrasados. Mm. Pero para dar una idea de lo complejo que es poner de acuerdo a las 24 jurisdicciones. No porque no sea deseable, sino para unar criterios entre todos. Bueno, es algo que seguramente una vez que se avance en esa reforma tributaria, que implique ese reemplazo de estos impuestos distorsivos por algún esquema superador que podrá llegar a ser este super IVA o no, recién ahí podremos llegar a pensar en lo otro. Pero bueno, creo que son etapas en las cuales se va avanzando. Por ahora lo veo más cercano a estas discusiones mucho más pequeñas, pero tan importantes para nosotros como lo otro. Por eso me refería a la ley de navegación, que sin duda es relevante para hacer más barato y recuperar la navegación fluvial en nuestra región, que hoy prácticamente está monopolizada porque el 90% de la navegación fluvial en nuestra región es paraguaya, Así es, con carga de Paraguay y de Brasil, así es. y cargas regionales prácticamente no hay. Y están enfrente, Así que, y están enfrente. Y nosotros para exportar y, tenemos que ir hasta Rosario. Es una locura. Es no pensar la Argentina del mediano y largo plazo. Última pregunta, Gerardo. en Sí, ese sentido, solamente una cuestión que me gustaría mencionar. Estoy de acuerdo, sí, hay que ir hasta Rosario para exportar, pero fíjate que todo esto está limitado porque, o con argumentos de protección laboral, sindicales de los 5 sindicatos que intervienen justamente en la navegación fluvial, o que deben intervenir en cualquier buque que navegue por la región, lo que terminaron haciendo es absolutamente inviable la navegación fluvial en nuestro país o con bandera nacional. Entonces, es necesaria esa reforma. Discúlpame que te no, interrumpí. no, al contrario, si yo quiero escucharte, el que interrumpe acá soy yo. Es- La última pregunta, por lo menos de mi parte, y agradeciéndote este tiempo precioso que nos has regalado, quisiera una reflexión respecto al desarrollo del mercado de capitales. Me parece que quitarse los prejuicios respecto del mercado de capitales para un país que necesita desarrollarse es vital, ¿no? Chile salió de la miseria en la que estaba enterrada, lamentablemente a través de un gobierno dictatorial como el de Pinochet, pero fue básicamente por una reforma en el sistema de mercado de capitales, jubilaciones de por medio, ¿no? Pero en el sistema de mercado de Sí, capitales que le dio profundidad, liquidez y permitió que Chile financie con ahorro genuino una explosión de crecimiento que nos tiene a nosotros ahora de hijos, porque nosotros los mirábamos arriba del hombro, pero nos tienen de hijos. PBI per cápita nos pasaron tranquilos, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Es así, el desarrollo del mercado de capitales ha generado justamente ese flujo de inversión muy importante en varios países. Y solamente para dar una idea, si tenemos una idea de cuál es cómo es el tamaño de ese mercado de capitales en cualquiera de los países latinoamericanos, y ahí podemos hablar de Chile, pero también podemos hablar de Brasil o de cualquier otro que tenga bolsa de valores funcionando. Vamos a estar hablando siempre en valores superiores al 50 o al 70% del PBI explicado por esa bolsa de valores. La Bien. cotización de todas las acciones que cotizan ahí. En la Argentina no representa más que el 15% del PBI argentino. Entonces estamos lejísimos de eso. Pero hay una señal que me parece que es muy optimista en ese sentido. La sociedad, sobre todo los más jóvenes, están entendiendo que es mejor negocio ahorrar en el mercado de capitales invirtiendo en bolsa que a través de instrumentos tal vez más conservadores y tradicionales como pueden llegar a ser el plazo fijo bancario. Y ese cambio de actitud de la sociedad entiendo que va a empezar a movilizar también el desarrollo de estos instrumentos un poco más sofisticados que a su vez posibilitan el financiamiento, no solamente de las grandes, sino sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que es lo que más nos interesa. Gerardo, te agradezco muchísimo por este tiempo. Ha sido más que para mí provechoso, sobre todo para la gente que nos escuche, que está preocupada por el futuro. Yo soy más optimista que pesimista, pero me dijo una vez Juan Carlos de Pablo que ese era un defecto que tienen los economistas. Suelen ponerse en el lado optimista de la historia. Así que te agradezco mucho por este tiempo y espero que se repita pronto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el llamado, saludos a todo el equipo que los acompaña y por supuesto estaré esperando una próxima oportunidad para que sigamos charlando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estuvo con nosotros entonces Gerardo Schwartz, economista jefe para la región NEA del IERAL de la Fundación Mediterránea, un poco repitiendo lo que nosotros hablamos todo el tiempo, pero me parece que la palabra de Gerardo, que es un economista investigador de primer nivel, le da mucha más veracidad a lo que uno pueda decir. Así que hasta acá con el reportaje. Si querés, hacemos una... Dale. Tenemos ¿Hacemos una que... pausa? Cortita, porque yo ya me tengo que ir a ver si podemos hablar con José sobre este tema tan importante que es el agua. La escasez de agua ya está, Colo. Yo hoy me levanté a chupar la manguera y no salió una gotita de nada. Yo cargué anoche y hoy cargué a la mañana y ahora voy a cargar a la siesta de vuelta. ¡Qué nivel el tuyo! Sí, bueno. Paguen el agua también de vez en cuando ustedes, Ah, eso es verdad, tenés ¿eh? razón. No sé si pagué. Bueno. Vamos a la pausa.